El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9 de la Ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas. ¿Se notó el índice de la suba de la pobreza en estos meses? Sí, esto no es de ahora, no, este es un índice que nosotros ya lo venimos diciendo desde hace rato, porque hay muchos lugares que no se ve que la pobreza está y muchos no lo ven, ¿no? Nosotros que andamos por la provincia, que trabajamos en la provincia, nosotros lo vemos eso a diario y no solamente eso, sino que tenemos chicos de bajo peso, chicos desnutridos, mamás embarazadas con problemas de desnutrición. Así que esto se ve desde hace mucho tiempo. Todos los días son familias que se integran, muchas veces hemos quedado sin vianda, porque también comen de 150 a 200 personas sentadas en la mesa, van comiendo y van saliendo y van llegando otros, ¿no? Pero nos ha tocado quedar sin comida muchas veces, ¿no? Este sábado 28 de septiembre, volvemos a Parque Lezama. Yo dije que no venía a guiar corderos, dije que venía a despertar leones. Ustedes despertaron, ustedes rugieron y hoy la casa está asustada. Quiere buscarme, se come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca. Y asumir el gobierno, dejar la cuenta de Twitter tranquila un rato, hágase cargo del día a día de un gobierno. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Hoy el gobierno anunció que va a iniciar el proceso de privatización de aerolíneas. Va a declarar a través de un decreto, Javier Milei, Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Y esto ha generado un gran revuelo porque tiene que ir un proyecto de ley al Congreso. Así que en un ratito vamos a estar hablando de la tensión entre el gobierno y los gremios y si hay chances efectivamente de que avance la privatización de Aerolíneas Argentinas. Esto se da en un contexto en el cual hay dos Argentinas. Por un lado, la Argentina del 52,9% de pobreza que informó el INDEC, un nivel récord desde el año 2002. 66% de los chicos menores de 14 años bajo la línea de pobreza, 2 de cada 3. Niveles, insisto, récord desde 2002, es decir, comparables con salida de crisis, estallido total de la convertibilidad. Y por otro lado, un blanqueo que está llevando adelante el gobierno, un blanqueo de capitales en esta etapa de dinero en efectivo que está haciendo volar los depósitos en dólares. Es decir, en poco más de un mes, desde el 15 de agosto, hay más de 10.000 millones de dólares que salieron de las cajas de seguridad, de los colchones, y que se están depositando en el sistema financiero. Y que abre toda una expectativa para el gobierno para ver si aparecen los dólares que le están faltando al plan económico. Pero empecemos por el tema pobreza. Hoy Milei citó, en un tono en el cual ahora vamos a discutir un poco con Gila Vilker, cómo se posiciona el presidente en este nuevo escenario económico y social, ¿no? Donde hay un presidente que se lo ve en la foto ayer con Susana Jiménez en el balcón, en el horario que se difundía el dato de pobreza, que esta semana ha recibido muchas críticas en Córdoba, que es el escenario hoy mileísta por excelencia, pero por la actitud del gobierno nacional con todo el tema de los incendios y la catástrofe que está sufriendo la provincia mediterránea. Y es un Milei que mañana va a hacer todo un acto
un acto político en Parque Lezama, algunos dicen posicionándose electoralmente para el 2026. Pero vamos a hablar con Sheila Bilker, efectivamente, qué está pasando con la imagen de Javier Milei y el soporte político que tiene el presidente, que hoy es fundamentalmente la opinión pública en las encuestas. Si eso está empezando a flaquear, como dijo esta semana uno de los diarios más importantes, el Wall Street Journal. Está en comunicación en el móvil Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la Universidad Católica, porque hoy el presidente, en este tono siempre muy combativo, en un tono muy agresivo, con todos los sectores políticos, hoy el presidente evidentemente necesita confrontar con Cristina, con el kirchnerismo, ha lanzado un video hace una semana, el Cuca 12, hablando del virus del kirchnerismo, necesita fidelizar al votante de Juntos por el Cambio antikirchnerista, y hoy el presidente hizo un tuit en el cual cuestiona los datos, si se quiere, que se han comentado en los medios de comunicación, que son los datos oficiales del INDEC, y toma los datos de la UCA. Por primera vez, en algún momento el presidente ha sido también muy crítico de los datos de pobreza del Observatorio Social de la UCA, pero en este caso lo que dice, o el argumento de Milei, es que la pobreza no está en el 52,9%, porque ese es un dato semestral, sino que el dato en el primer trimestre del año fue un poco mayor, 54%, y ya el segundo trimestre empezó a descender tanto pobreza o indigencia un par de puntos, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión que ahora vamos a hablar con Agustín Salvia, el escenario, el panorama es evidente: 50%, la mitad de la población argentina, 25 millones de argentinos sumergidos en la línea bajo la línea de pobreza. Agustín Salvia, gracias por atendernos, muy amable, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Tanto tiempo, un placer. Gracias, igualmente. Bueno, habla un poquito tu interpretación. El presidente hoy posteó estos dos gráficos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que vos dirigís. Tengo entendido, tratando de demostrar que efectivamente la pobreza ha pegado un salto muy importante en el primer semestre de este año, pero que ese salto fue fundamentalmente por la aceleración inflacionaria en el primer trimestre y que después empezó a aflojar un poco en el segundo trimestre cuando se recompusieron muy levemente los ingresos. ¿Cuál es el panorama que estás viendo de estos? ¿Cuál es tu interpretación de estos datos de pobreza? Bien, a ver, muy interesante. No sabía que el presidente había tuiteado o había tomado los datos de nuestro informe. Pero bien, en este contexto hay que entender que el último trimestre del año pasado la pobreza ya termina con 45% y la indigencia con 15%, en un contexto en donde Milei poco tenía que ver, sino más bien todo el proceso de descomposición del plan platita, del proceso inflacionario y previamente devaluatorio que se había generado. Ahora, ya teníamos esos niveles de pobreza en ese trimestre. Lo que ha hecho el observatorio fue fundamentalmente descomponer la serie histórica en trimestres, lo que ofrece el INDEC a través de los microdatos. En el informe hace pobreza por semestre o indigencia por semestre, pero los microdatos permiten una descomposición de esa información. Y lo que hemos hecho es construir una serie trimestral a nivel nacional. Y la serie trimestral muestra lo que ya habíamos anticipado, que tenía que ver con un aumento muy importante en el primer trimestre, que eso le había relativamente disgustado a Milei en su momento, y que marcaba un 55%, como nosotros hemos visto que con los datos del INDEC llegó a alcanzar un 55% la pobreza y alcanzó más de un 20% la indigencia durante el primer trimestre. Nosotros habíamos anticipado un 55-56% y un 18%, nos habíamos quedado atrás con la indigencia, pero con la pobreza efectivamente llegamos a una adecuada estimación. Pero el segundo trimestre efectivamente ya los ingresos empiezan a ganarle al proceso inflacionario, el cual baja, empieza a impactar la duplicación de la asignación universal y de la tarjeta alimentar. Se recompone a partir de marzo-abril parte de la pérdida de los saberes de los jubilados y comienza un proceso que estadísticamente hablando es una baja de la pobreza y de la indigencia. La pobreza llega efectivamente a 50%, 49-50% en el segundo trimestre y la indigencia baja un 15%. El promedio que dio el INDEC en términos semestrales
es ese 53% y ese 18%. Y en el tercer trimestre la tendencia parece ser similar, un amesetamiento por lo menos de esos valores, y que estadísticamente hablando la pobreza no crece. Ahora, eso, Maxi, ahora me preguntás, pero eso es lo que está arriba de la marea, digamos, del tsunami, de esta crisis. Debajo de lo que se ve arriba del mar, abajo de este tsunami, lo que está realmente produciéndose es un empobrecimiento estructural mayor. Más clases medias que bajan o caen en la pobreza en términos de capacidad de consumo, más pobres extremos que se convierten en más dependientes de los programas sociales porque pierden trabajos informales, e incluso clases medias que aunque están recuperando ingresos no lo sienten en el bolsillo porque al mismo tiempo te está aumentando el combustible, el gas, la luz, la electricidad, los servicios en general, Netflix, y finalmente vos podés estar recuperando ingresos porque te cae la inflación, pero efectivamente no tenés capacidad de consumo, por eso el consumo sigue muy planchado. Entonces, la situación es que efectivamente sí, la crisis más importante, si lo menciona el presidente, vas con base en nuestra información, yo creo que fue en el primer trimestre, y la situación, si no deviene una situación peor desde el punto de vista financiero, devaluatorio o recesivo, la situación, lo peor ya habría pasado. Lo que tenemos ahora es que no se ve el horizonte hacia adelante. Te hago una sola pregunta respecto a eso. Te hago una sola pregunta justamente respecto a eso, ¿no? Porque niveles de pobreza de 50%, 49%, esos niveles son niveles de crisis extrema, son niveles 2001-2002, 89-90, digamos. Hiperinflación, estallido de la convertibilidad y este momento, ¿no? De hecho, fíjense, Macri se va con 35% de pobreza y se va justamente porque se le disparó la pobreza del 29-28% que había dejado Cristina al 35%. Y Alberto Fernández se va con el 41% de pobreza. Entonces, lo que te quiero preguntar es exactamente qué ves para el futuro, digamos, para el próximo año. ¿Cómo podría empezar a bajar esto consistentemente con una Argentina, si se quiere, de mayor convivencia social? Porque si no, son niveles que ponen en mucha tensión a la sociedad, ¿no? A ver, son varias cuestiones que me has mencionado, pero una de ellas es, Cristina deja con 30%, Macri en realidad deja con 38%. El último trimestre del año de Macri fue de 38%, y el último trimestre del año de Alberto Fernández es de 45% de pobreza. Estos niveles que tenemos actualmente están por debajo de los picos que tuvimos en el 2002. Picos de 2002 estuvieron por arriba del 60. Acá no llegamos a esa situación por un factor que vale la pena mencionar, que tiene que ver con que la tasa de desempleo sigue baja. La crisis no ha impactado en términos de desempleo, no se ha producido una situación de quiebre de la cadena de pagos y un cierre masivo de empresas y un despido masivo de personal. Entonces, esta situación de solo haber subido un punto y medio la desocupación en términos reales, marca que lo que hay no es que hay gente, la gente mantiene un cierto disciplinamiento social porque mantiene su trabajo, y ese trabajo, aunque deja menos ingresos, en un contexto de más baja inflación, también significa un poquito más de paciencia porque hay capacidad de administrar la crisis. Ahora, ese escenario que estamos hablando, obviamente, no puede durar mucho tiempo, sobre todo porque esas clases medias que se empobrecieron son justamente la clase que ha votado y ha apoyado, ha apostado a este proyecto político económico, y eventualmente debe darle respuesta en algún momento. Y bueno, es de esperar que si el ciclo económico o el programa económico empieza a rendir frutos, comience un proceso de reactivación más intenso. Ahora, igualmente, aunque eso ocurra y las clases medias bajemos un nivel de pobreza más estándar, como podría llegar a ser para este país en este momento, en este contexto económico de 40-45% de pobreza, es decir, con lo que dejamos el año pasado, alrededor de ese 40-45%, tenés abajo un 30% de pobres estructurales que no lo sacás con una tasa de crecimiento del 3-4% fácilmente en 1, 2, ni 3, ni 4 años. Un panorama pero muy complejo, como bien mencionás, y bueno, me parece interesante esto, ¿no?, de que viene la UCA haciendo el monitoreo en paralelo con la base de datos de
del INDEC viene haciendo también su propio monitoreo y bueno, estás comentando un poquito lo que ha sucedido ahora. El puntal, a diferencia de esta crisis, efectivamente, respecto a la de 2001-2002, es el empleo. Acá tenemos una gran cantidad de pobres empleados pobres. La crisis del 2012 era por la desocupación, arriba del 24% de desocupación, y eso es lo que generó esos picos de pobreza medidos por el INDEC de 57%, ¿no? Así es, bueno, 57% en aquella época, con la nueva metodología, por eso te digo, es por de arriba del 65%, 64%, con la nueva metodología que se aplicó a partir de 2016. Pero en esa situación lo que tenemos es que cada gobierno va dejando más pobreza crónica, más pobreza estructural, con menos capacidad de resiliencia por parte de la sociedad ante un ciclo de crecimiento o expansión económica. 50% de los trabajadores son informales, trabajadores precarios, asalariados o no asalariados, ganan menos de 600.000 pesos, 700.000 pesos, son claramente pobres y la mayoría o muchos de ellos indigentes. Bueno, esta es la realidad argentina. Debería poder producirse un proceso de mayor crecimiento, expansión de la demanda de empleo en la pequeña y mediana empresa, mejorar más claramente las remuneraciones de esos trabajadores. Con eso se dinamizaría el mercado interno y apoyaría un proceso más consistente de caída de la pobreza. Eso en el horizonte no está apareciendo todavía. Agustín, gracias, es muy amable como siempre. Ahí está Agustín Salvia, el director del Observatorio Social de la UCA. Maxi, un abrazo. Bien, a ver, ya está Gila Vilker, gracias Gila por venir, y está Jorge Polanco, que es ex piloto de aerolínea, ex comandante de aerolíneas. Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió hoy con el gobierno, anunciando que Aerolíneas va a ser sujeta a privatización. Ese es el título de este momento. Fíjense cómo lo anunciaba Manuel Adorni, el vocero presidencial. Y quiero hablar un poquito con Gila, porque el presidente está entrando en terreno pantanoso desde el punto de vista de la opinión pública. Algunos dicen, bueno, está pisando el acelerador en el espejo de Carlos Menem. Es decir, va contra las universidades, marca con el caso Aerolíneas que el ajuste es la única prioridad y pisa el acelerador. Además, bueno, algunas cosas que tienen que ver con la farándula y esas cosas que también ahí se están viendo las tablas. Efectivamente, y con el glamour que tenía la década del 90. Miren lo que decía hoy Adorni respecto a Aerolíneas. El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9 de la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares. ¿Por qué los argentinos, de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente, la falta de empatía ha reinado en la Argentina durante años. La cantidad de beneficios... Ahí estaba Adorni. Sí. Gonzalo, en principio algunos interpretaban que el presidente va a ir con un decreto. Empezaron en Twitter distintos diputados, sobre todo del espacio de Pichetto, a decir que eso era imposible porque era inconstitucional. No la va a privatizar por decreto. Y que además, bueno, exactamente, pero salieron todos... Claro, se entendió mal. Lo primero que interpretaron, salieron a cruzarlo a Adorni diciendo que eso... Y después el gobierno aclaró cómo serían los pasos. Claro, legalmente va a habilitar la privatización para que el Congreso la sancione. En el Congreso hoy están los números. Y son holgadísimos los números. Básicamente, para privatizar Aerolíneas. Básicamente porque, con el mayor de los respetos, Pablo Viró, el secretario de APLA, es el jefe de campaña de la privatización de Aerolíneas Argentinas, con lo que hizo este último mes. O sea, hay un conflicto gremial que se entiende y demás, pero al dejar a tanta gente varada y aparte sin dar la cara, porque viste las asambleas las hacían lejos y demás, eso generó un caldo de cultivo en el que el gobierno dijo avanzo. ¿Y por qué también va a avanzar? Porque le estaba ganando la agenda espacios con los que busca competir. Sin ir más lejos, la coalición cívica, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, lo iban a correr por derecha con este tema.
Porque diciendo, ¿qué pasa que no privatizás Aerolíneas cuando estamos viendo que Pablo Viró frena todos los vuelos en la Argentina? Igualmente, digamos que el gobierno tuvo que sacar la privatización de la ley bases. Claro. Y después esta semana no avanzó en Y comisión. bueno, a ver, en la comisión no avanzó, en la comisión esta semana no avanzó porque así se decidió no avanzar. Distinto es el caso de los gremios donde dieron marcha atrás y no se animaron a dictaminar. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá viene la cuestión clave. Cuando se sancionó la ley bases no estaba lo que consideran en el gobierno, la posición, el humor social para avanzar. Espera un segundito. Ahora vamos a hablar un poquito con Polanco. ¿Qué está pasando? Hay un atraso salarial de los sueldos de los pilotos y del personal aeronáutico. Pero bueno, todos se preguntan, ¿quieren privatizarla? ¿Y quiénes son los interesados? No hay. ¿Verdaderamente hay interesados hoy con esta economía argentina, con el cepo, en el mercado aeronáutico argentino? Bueno, esa es la pregunta principal, pero dejemos un segundito. Gila, ¿qué estás viendo en términos de las movidas del gobierno? ¿No? Que esta semana aparecieron todas las encuestas, incluso la que mira siempre Milei, la de Aresco, donde se ve una fragilidad que antes no tenía, y sin embargo el presidente pisa el acelerador al mejor estilo Carlos Menem, digamos. ¿Está viéndose en el espejo de los 90? Bueno, mira, lo que estuvo pasando en las últimas 2 semanas y esta semana también, con lo cual ya podemos hablar de una tendencia, es la caída en la adhesión o la valoración de la gestión y por supuesto también de la imagen del presidente, porque están muy interrelacionados, ¿no? Imagen y gestión. Yo te diría, la gestión descansa sobre la espalda y los aspectos actitudinales de Milei. Entonces, que está en un proceso descendente, sí. En estas últimas 2 semanas hubo un combo un super combo de cosas que pasaron, el veto a los jubilados, el asado, el anuncio del veto al financiamiento educativo, el aumento de tarifas, el aumento de boletos en el AMBA, tanto de tren como de transporte. Entonces tenés ahí la nena gaseada, también tenés un super combo de cosas. Y por supuesto esas distintas cosas tienen, yo te diría, una incidencia en el segmento que todavía adhiere o que venía adhiriendo a Milei y que en un momento dijo, bueno, no, esto no me termina de gustar, son sus votantes, están valorando mal, no es una pérdida, yo diría, definitiva, pero es el cambio de escenario, es el cambio de signo. Por otro lado, el gobierno tiene un piso de adhesión alto, y es un piso de adhesión identitario, que lo ves en la adhesión a las distintas iniciativas movidas. ¿De qué piso hablamos? ¿35, 38, 36, 37? Es en general lo que rinde casi cualquier propuesta de Milei. Entonces, si vos me preguntas a mí si es posible que caiga un poco más, sí, es posible. También es cierto que tiene un piso alto. Y me parece que ese piso, en un contexto de fuerte atomización política, o sea, mirás a la oposición y está todo fragmentado, bueno, es un capital importante. Todavía es un capital político muy importante. O sea, yo te diría las dos cosas a la vez. Una situación de fatiga, de desgaste fuerte, pero todavía una fortaleza. Me quiero meter entonces, la semana que viene va a ser tema universidades, y también va a ser el tema aerolíneas. Me quiero meter en el tema aerolíneas, porque es un tema sensible también. Es un tema que obviamente va a tener repercusión. El presidente ahí pisa el acelerador. ¿Qué puede pasar con las aerolíneas argentinas? Si se puede privatizar. ¿Qué está pasando hoy con el mercado aeronáutico? Vamos a hablar en unos minutos con Jorge Polanco. ¿Qué está pasando con el mercado aeronáutico? ¿Qué está pasando? Las low cost por un lado, que había 9, quedaron no sé si 2 o 3 aerolíneas en este momento. El reclamo gremial de los pilotos y el personal aeronáutico, de los gremios, y el gobierno que quiere avanzar con la privatización. Bueno, si lo querés ordenar, Maxi, sí. En realidad estamos viviendo un cambio muy profundo en la Argentina e indudablemente no nos podemos sustraer a que es un país que está quebrado. Más allá de cualquier consideración que querásemos hacer, la realidad es que hoy Aerolíneas Argentinas tiene un peso muy grande porque ocupa la región y ocupa Argentina en su totalidad, pero hoy ya no le devuelve a las 23 provincias votos como le devolvía a los gobernadores. Ahora, cada vuelo que va a cada lugar de la provincia tiene que sumar pesos y con esos pesos a veces tampoco alcanza para pagar
lo que vale un lease de un avión. O sea, juntamos papelitos. Y esa es la triste realidad. Estamos en un país que está por debajo de un estándar donde nosotros en el mundo, como bien dijiste vos, los pilotos ganan la cuarta o tercera parte de lo que ganan en otra parte. Y no estoy de acuerdo con el reclamo porque estamos en un país donde el resto la está pasando muy mal y como siempre digo yo, en la industria aeronáutica a través de todos mis años dije que hay que tener conciencia situacional, que es saber lo que está adelante, lo que está a nuestra derecha, a nuestra es decir, izquierda, un piloto... lo que dejamos atrás sí. y dónde estamos, porque nos estamos trasladando y estamos en un país quebrado, tenemos que entender eso, hay que recuperarlo. Entonces yo no puedo pretender ganar más o lo mismo, y lo digo con dolor, lo mismo que un senador que se ha cagado en todos y dijo un día en 30 segundos ganamos tanto, cuando en realidad yo sé que la gente que está alrededor mío, y no he hecho nada de más, porque he tenido la oportunidad, como el sindicato de pilotos tuvo la oportunidad de decirle, me quedo con la empresa, dámela que yo la manejo y te voy a demostrar que soy eficiente. No lo hicieron. El único gremialista que lo hizo fue el representante de los técnicos aeronáuticos, el señor Cirielli. Después Ahora, vamos por partes. A ver, el tema salarial, ahí hay algunos recibos de sueldo. ¿Cuánto gana hoy un piloto de...? La media es lo que ustedes publicaron ahí, 3 millones. 3 millones y medio, sí, 4 millones. Sí. ¿Es posible que estén cobrando más hoy en las compañías privadas, en las low cost, o no? Bueno, si vos si vos te mudás a Chile, te vas a dar cuenta que ganan 3 veces más. 3 veces más. Sí. Y en las low cost, en Argentina, no creo que tampoco sea así porque tienen bastante escondido ese tema y no tienen capacidad tampoco financiera para hacerlo, porque están dentro de la capacidad argentina. Sí lo empiezan a hacer en la medida que pueden empezar a volar fuera del país y traer dólares. Regionalizarse. Ahora... dejando de lado entonces el reclamo gremial, digamos, ¿no? El reclamo por mejores sueldos por parte de piloto y el personal aeronáutico. Hoy la Argentina, si privatiza aerolíneas, pueden venir grandes jugadores, pueden asegurar conexiones en todo el país. Pues no es solamente la cuestión turística, es la cuestión económica del país. En cuanto a la política de la señal concreta de que el que viene a invertir puede llevarse parte de lo que gane, vamos a tener todas esas inversiones en Italia, en Europa, hay mucha gente mirándonos. Ahora, en este contexto donde todavía, si yo me meto adentro de esta batalla entre dos políticas diferentes, me va a costar convencerme de que lo tengo que hacer ya, pero están todos mirándonos para venir. Eso es lo que estamos viendo, percibiendo, que el mundo nos mira como que vamos a cambiar. Todos esperamos que así sea. El problema es que todos se den cuenta que algo cambió. Y no es que cambió un poquito, cambió mucho. Y acá hay que entender que, en el caso propio de Aerolíneas, a mí me duele decirlo, pero no solamente están todos los problemas, las cosas que nos tiran todos los días. Acabamos de perder un juicio en Estados Unidos de casi 500 millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar? En el CIADI. Exacto. Sí, Jorge, antes de hacer la consulta, ¿cuántos años estuvo trabajando usted en Aerolíneas Argentinas antes de retirarse? Nada más que 40. 40 años. Y en su experiencia, me viene muy bien el dato, la postura que está teniendo hoy, sobre todo Pablo Viró, ¿le hace bien o le hace mal a la compañía en este momento? Le acaba de firmar el certificado de defunción. Con la actitud que tuvieron en el último paro, le firmó el certificado de defunción a la compañía, ninguna duda. Porque la gente, que era lo último a la cual podía acudir la compañía, al cariño de la gente, dijo basta. Se partidizó, digamos, quedó como un dirigente partidario más que un dirigente gremial. Totalmente. Él llevó a los profesionales, a los de toda mi generación, nos partidizó y además nos moyanizó, nos llevó a ser un moyano más. Terrible. A ver... Yo tengo la impresión de que las discusiones ideológicas que había por ahí en los 90 o en los 2000, ¿no? La Argentina pasó, en los 90 Menem aprovechó un clima de época, que era el clima privatizador y demás. Kirchner en los 2000 aprovechó un clima de época, estaban todos cansados de Menem, del clima privatizador y querían intervencionismo, estatizó todas las empresas.
Y hoy uno tiene la impresión de que la gente no está con un discurso ideológico, más allá de que hay facciones ideológicas. No, pero hay un cambio, Maxi, hay un cambio importante. Mira, nosotros hicimos una comparación respecto de qué gobierno, o sea, qué clima anímico y qué permeabilidad encontró Macri al asumir en el 2015 y qué encuentra Milei en el 23. Y efectivamente es una sensibilidad más privatista. Más privatista. Estamos más como en la década del 90. Más individualista, más privatista, menos colectivista, digamos. Todo eso está, digamos, yo te diría, si Mauricio Macri hubiese querido dar un paso en esa dirección, hubiese encontrado muchas más resistencias respecto de... Por eso hicieron campaña, por eso Macri hizo campaña con que no iba a privatizar aerolíneas. Claro. Y por eso Milei también en su momento hizo campaña diciendo, bueno, en todo caso se la doy a los empleados. Maxi, yo fui partícipe de la oferta que le hicieron a los sindicatos para que durante 1 año y medio, 2, le daban hasta los salarios, pero que se hagan cargo. Y salieron a la calle a gritar, ni loco. He participado Ahora, de esas reuniones, es terrible. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Entendés la escena? Sí. A mí hay algo que, viste, hay una idea que está muy presente, que es Aerolíneas cubre rutas que son deficitarias, pero son importantes para no aislar provincias, para no aislar economías regionales. Y probablemente lo que uno asume es que si se privatiza el Estado en definitiva para esas rutas que hay que cubrir, va a terminar subsidiando. O sea que en definitiva va a terminar también haciendo una transferencia de dinero a... Es probable, o como le pueda pedir a cualquier otra compañía que venga a volar, decirle, mirá, tomate 3 rutas rentables y esta que no es tan rentable, hacémela, por favor. Claro, como pasa con Bahía Blanca, por ejemplo. Todo es negociable. Lo que pasa es que antes era, vamos a todos lados, todos los gobernadores querían 10 vuelos, 15 vuelos, se medían el poder diciendo yo tengo 15 vuelos de aerolínea. Y resulta que, a ver, la hora de vuelo de un avión de aerolíneas vale $8.000. Cada hora de vuelo. Y hay que juntar 300.000, $400.000 de lease por avión, por mes. Es una millonada. Por eso voy a ese punto. Yo creo que si el gobierno avanza con una propuesta que en el final del camino es que haya más vuelo, más oferta para transportarse en un país que es muy, muy grande, digamos, y que tiene hoy actividad económica desde Neuquén y la Patagonia hasta Salta y Catamarca, volando económicamente, hasta obviamente Córdoba, Santa Fe y el litoral. Si todo eso se integra con más oferta privada y demás, me parece que va a haber un buen resultado. Ahora, si en el medio lo que es un conflicto que significa que se pierden vuelos y demás, ¿eso puede ser un boomerang o no? Hay el clima privatista como en los 90. Porque Mira, en algunas cosas salieron bien en los 90 el clima privatista y en otras cosas salió muy mal. A ver, el clima más favorable al mundo, a la privatización, tiene que ver también con mediciones en el inicio de los gobiernos, digamos, donde vos tenés una especie de... O sea, por supuesto, son climas, pero también está la euforia de lo nuevo, ¿no? Digamos, yo marco esto porque, bueno, estamos en este momento en un momento bisagra, ¿no? Digamos, cuando un gobierno empieza a desgastarse, también las cosas se empiezan a mirar distinto. Entonces, esto que yo te planteo como un clima más privatista, por ahí empieza a tener un desplazamiento. De hecho, lo que estamos viendo es pequeños desplazamientos, no importantes, pero conjuntamente con la caída de Milei, crecen las figuras de Cristina, crece la figura de Axel. Es decir, no es automático, no te diría que es un fenómeno pendular, pero sí hay o sea, no en la misma medida en que baja, pero sí hay un crecimiento. Entonces, lo que vos ves es que algo empieza a cambiar, y por eso creo que el caso de Aerolíneas, hoy por hoy el gobierno lo está exhibiendo, si querés, casi como un fenómeno identitario. Somos esto, ¿no? Digamos, la vocación privatista, la preferencia por el mundo privado antes que lo público. Bueno, yo creo que con el desgaste del gobierno, eso también un poquito entra en crisis. Esas ideas también entran un poquito en crisis. Ahora volvemos sobre el tema de descubrir. ¿Qué se hace, digamos, con los gremios? ¿Cuál es la calidad del personal, ya sea pilotos, personal de a bordo, técnicos, que hoy tiene Aerolínea? Lo pregunto por lo siguiente. Me imagino que cualquiera que quiere venir y entrar, salvo que sea un negocio cerrado de capitalismo de amigos, lo que necesita es seguridad jurídica, es decir, ley, que no haya cepo, lo que dice usted, traen capitales, se puedan remesar utilidad y dividendo, cosa que hoy no es posible en la Argentina.
y también una convivencia, digamos, los casos exitosos de capitalismo en la Argentina, ya sea en petróleo o en automotriz, caso Toyota, es una convivencia y acuerdo con los gremios que les permiten hacer una revolución de productividad y avanzar. Maxi, es muy difícil convivir con 5 gremios arriba de un avión. Es imposible, sí. Nadie va a venir a armar una compañía ni a hacer el transporte de los argentinos donde le puedan converger 5 gremios, como es el caso de Aerolíneas, que además todos alineados sobre una base política, que están abiertamente enfrentados con cualquier política que se den. Y hoy se encontraron un paredón. Este es un cambio de paradigma. No van a poder contra este cambio de paradigma porque el gobierno mismo sabe que no puede ceder en esta actitud y que además hay que entender que el mundo ha cambiado, que la industria ha cambiado, que todo ha cambiado y que solamente hay empresas, como decimos nosotros, que alguna vez las sentimos como nuestra línea de bandera, solamente en los países asiáticos donde tienen muchísimo dinero, no un poquito, es decir, muchísimo. Para usted hay que hacer borrón y cuenta nueva, digamos, que todo el personal afuera... Mi posición personal es que es imposible seguir así y solamente con parte o gran parte de la gente que está, que hay excelentes profesionales, refundarla. No refundirla, refundarla. Pero con parte del hay personal. Mucho personal, exacto, o terminar lo que haya que terminar, porque todo eso va a depender de los sindicatos. En este caso creo, vuelvo a repetirte, que el sindicato de pilotos le dio la eutanasia a la compañía. Polanco, gracias, No, muy gracias amable. Vamos a ir volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Gila, tema universidades, tema Córdoba, tema vicepresidenta, que hoy se cruzó con... Sí, fortísimo con Diana Mondino. Con la canciller Diana Mondino por el tema Malvinas. Tanda y volvemos. Aumentar 200 a 300 pesos el boleto colectivo en el área metropolitana. Sí, a ver, el tema boleto es un tema sensible, en el cual, y, o sea, sobre todo en AMBA, es un tema intenso. O sea, lo que vos ves es que, bueno, Aerolíneas no despierta grandes ganas de hablar, boletos sí, porque es temática bolsillo en una situación muy complicada. Lo mismo pasa con tarifas. Entonces, yo te diría, hay temas de distinta escala de importancia en la cabeza de la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, Aerolíneas le permite mostrar identidad, fortalecer su núcleo duro, ¿no? Digamos, yo te diría, activar ese sentimiento de nada de lo anterior, ¿no? Digamos, de rechazo del pasado. Pues fíjate que el gobierno tiene hoy 2 activos, el pasado, no trata de ponerlo en valor, y la expectativa que genera sobre el futuro. No tiene aquí y ahora, no tiene presente. Entonces, esta es la gran dificultad del gobierno de Milei hoy, ¿no? 2 episodios quiero analizar. Sí. Uno, lo que pasó esta semana con Córdoba y los incendios. Así es, Maxi. Mira, quien mejor lo resumió es un periodista cordobés, conductor de Radio Mitre Córdoba, Jorge Petete, perdón, no me acuerdo el apellido, Martínez. Mirá lo que dijo. ¿Para qué se caracteriza de esta manera? Es como disfrazarte, no sé, de He-Man y tener el disfraz para usarlo en el living de tu casa. ¿Para qué la campera bataraza? ¿Para la foto? Es una pena que el presidente no haya hablado con la gente. Es una verdadera pena. Por el significado, por la relevancia que tiene un mandatario nacional, uno lo ve al presidente con los 2 pulgares para arriba y haciendo piquito para la foto con Elon Musk. ¿Cuántas selfies se sacó ya con Elon Musk? Sería bueno que el presidente pudiera salirse de esa selfie para hablar con el pueblo, con los que están sufriendo, con los que la están pasando mal. Bueno, mucho enojo en Córdoba con el tema de los incendios y el sobrevuelo del presidente al regreso de Estados Unidos. Tanto Cadena 3, Radio Mitre Córdoba, es decir, medios que son muy antikirchneristas, en una provincia que es recontra antikirchnerista, recibió críticas muy duras el presidente con su actitud frente a los incendios y su encuentro con el gobernador Yarlora, que le regaló encima un poncho en lugar de avanzar, digamos, con una agenda y saludar a los bomberos y estar en el lugar de otra manera. El senador Juez también fue muy duro
diciendo que no habían declarado la emergencia el gobierno nacional. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Donde es una provincia, no debe haber otra provincia más mileísta que Córdoba. Y esta semana fue una semana de mucha crítica del presidente en esa provincia. Mira, yo lo que me imagino, la verdad no tengo medido en términos de opinión pública, pero lo que pienso es en general a los gobernantes, hay 3 verbos que definen la relación con los gobernantes. Estar, la cercanía. ¿Está cerca o no está cerca? Bueno, cerca no terminó de estar, sobrevoló. Dar, ¿qué dio? No logró transmitir con claridad qué es lo que envió a Córdoba, cómo ayudó en este contexto tan dramático de incendios. Y hacer, ¿no? Digamos, la gestión, que creo que en este caso es ese tercer verbo que está por ahí, digo, cabe menos en este caso, pero estar y dar, que son 2 de los verbos más importantes que, bueno, que yo creo que no logró transmitir con claridad y, por supuesto, cerca no estuvo. ¿Gonzalo? No, lo que te quería aclarar, que incluso cuando fue toda esta situación, desde la Casa Rosada intentaron decir que nunca estuvo pautada la visita, ¿no?, del presidente Javier Milei a la zona núcleo, ¿no?, la zona donde el incendio que se llevó, arrasó con mayor cantidad de hectáreas. Y después, obviamente, cuando uno ve las imágenes de los bomberos que estaban preparando con las mangueras el pasto para que aterrice el helicóptero, da la pauta de que iban. El otro tema muy grave que fue desmentido por los principales medios de Córdoba, que insisto, son recontra antikirchneristas, porque así es su audiencia, fue el tema de decir que los incendios habían sido provocados por 17 detenidos que eran de la Cámpora, que salió a desmentirlo el gobierno provincial y los medios locales. Hacer política con eso, exactamente, es difícil. Con fake no va. ¿Cuándo fue la fake? Esta fake que vemos ahora, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se publicó? ¿Cuándo empezó la campaña del aparato de comunicación paraestatal del gobierno con este hashtag? Hace un par de días. El miércoles, ¿fue? El miércoles. ¿Qué se conoció ayer? La pobreza. Listo, ahí tienen la respuesta, chicos. Ahí el gobierno Intentó trata de subir este tema permanentemente al kirchnerismo, pero también hay que administrar, más allá de que parece ser que el contendiente perfecto del kirchnerismo para el gobierno en este momento. Sí, y en relación con Córdoba te voy a decir algo, un ADN argentino, que es solidaridad que aparece ante grandes tragedias, ante grandes desgracias. Entonces, esa vocación solidaria del argentino yo creo que es algo que se le exige al presidente también, por eso le enojo. Dame una línea, tema Malvinas, Villarruel, Mondino. Hoy publicó un tuit la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, criticando, sin nombrarla, a la canciller Diana Mondino por el acuerdo con el Reino Unido. Y puntualmente de todo el tuit habla de lo que significa Malvinas para ella, por su padre ex combatiente, y se pregunta si nos toman por tontos, en referencia a su propio gobierno, por el acuerdo que Cancillería hizo con el Reino Unido respecto de Malvinas y principalmente por los vuelos que se van a poder hacer a Malvinas desde la provincia de Córdoba. Esta vez la pelea no fue directamente con Javier Milei, como venía teniendo en otras circunstancias, sino que en esta oportunidad es contra su propio gobierno, porque termina siendo un acuerdo de Cancillería, pero siendo muy crítica a Villarruel. El acuerdo es para habilitar vuelos de familiares exactamente, vía San caídos Pablo, en Malvinas, en Córdoba, para poder viajar a Malvinas, pero hay otros acuerdos respecto de la situación pesquera, que esto es lo que critica Villarruel. En un momento dice, nos dejan migajas, y nosotros les estamos dando acuerdos más importantes. Mañana va a estar Milei en Parque de Lezama en un acto político. Así es, Maxi, va a repetir el acto de 2021. Están jugando con eso, con la épica, haciendo alusión a lo que fue la campaña en la que el ahora presidente fue electo gobernador. Se esperan 2 cosas, básicamente. Una arenga a su militancia y va a empezar a dejar trascender un concepto que tiene que ver con la suba de la pobreza en el primer trimestre. Lo peor ya pasó. Ahora, ¿por qué lo hace correr este concepto? Porque ya hasta los propios aliados le están poniendo un deadline diciéndole, che, la próxima del segundo semestre es toda tuya, no le podés echar más la culpa al gobierno anterior. Milei vuelve al acto político, ¿está posicionando, está pensando para 2025, para la elección, un armado político? Si transmite esa idea, o sea, si hace irrumpir en la escena el tema electoral, y bueno, es un desfasaje con la ciudadanía, te diría, total, es una pérdida de timing total. Tiene un estilo de gestión muy de campaña permanente. Esto, me parece que es parte como de su estilo disruptivo. Hasta ahora a la única que se lo veía, no digo en campaña, pero que se la veía haciendo acto era Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y ahora
No, tuvo actos, el Panic Show en Corrientes, y por favor, Pugilato. No, tuvo el Luna Park. En el Luna Park. Claro, Luna Park tiene. Lo que pasa es que este justamente va por el lugar, por el momento, va a ser una especie de relanzamiento de la gestión. Digo, de hecho, también se va a jugar presenta el Partido Nacional. ¿No? Bueno, tiene un rasgo electoral, tiene un rasgo ¿viste? Partido, suena a escena electoral. Por eso te digo, me parece un poquito, justo en este contexto, en esta semana, es un poquito, me parece, desfasado de la escena, del clima social, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Gila. Como siempre, muy amable, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos el lunes. Chau. Buen fin de semana.